Lo que estás a punto de ver es un phishing por QR. Lo primero que vamos a hacer es generar un QR falso con un phishing dentro, que al ser escaneado lo que va a hacer es nos va a devolver datos de la persona que acaba de escanear ese QR. Aclaro que todo esto está hecho en un entorno seguro y es para concientizar a las personas de la ciberseguridad. En las imágenes observamos cómo se escanea el código QR, como cualquier persona haría con el celular, y luego los datos reales que devuelve de un escaneo.